cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Querido Padre mío, Farisergio Ebenezer, feliz Día del Padre. Gracias por enseñarme todos los himnos y gracias a usted, Padre mío, soy una mujer muy devota. Feliz Día del Padre. ¿Qué onda, Yolita? Ay, ¿Cómo estás? ¿Por qué te espantas? hermano. ¿Todavía ya me conoces y te sigues espantando? Dios le bendiga, Shalom. Aprende a saludar. ¿Cómo estás? Ahora sí te veo más Dios te belludita, bendiga. Yola, ¿eh? Hay que ir a Depilacer, patrocinador No. oficial. Ah, no. Eso es vanidad, mujeres pecadoras. Oye, Yolita. Churpias. ¿Qué estabas haciendo? ¿Churpias? ¿Eso de dónde es, Yolita? ¿Eso también te lo enseñaron el domingo? Excuse me. No puedo creer ese suceso. Yolita, entonces, ¿qué onda? ¿Qué estabas haciendo? Escribiéndole. ¿Cómo que qué? ¿Día del Padre? ¿No sabes que es Día del Padre? Estoy haciendo una carta a mi padre. No, la neta, no, Yola. ¿Cuándo se celebra eso? El Día del Padre, pues ya es. Es que la neta, yo nunca lo festejé eso, Yola. Yo no me acuerdo. Cuando yo estaba morrito, mi papá me dijo que se fue por unos cigarros al Oxxo, pero yo creo que no habían abierto la segunda caja porque no ha llegado. Yo sí me acuerdo de eso. ¡Cacanas! Voy por unos cigarros. Ok, ¿vas a tardar, papi? No. Ok. Adiós. Bye. ¿Qué tienes, hijo? ¿Cuándo va a llegar papá? No sé. Cacanás, ay, ¿qué te pasa, muchacho? Ay, Cacanás. ¿Qué pasó, Yola? Oye. Ese sí no estaba en el guión, Yola. Te pasaste de rosca. Ay, es que te estabas como convulsionando, mira, ay, ¿qué te pasó? Yo no recuerdo, ¿Estás Yola. llorando? Me estaba acordando de lo ¿De que... qué te acordaste? De lo que cené ayer. La Ah. neta. Entonces estuvo pesado, pero bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Yola. Tú Ok, no te preocupes, ¿no? bueno. Que tenías cosas que sí, hacer. Voy a celebrar a mi papá. Feliz Día del Padre. Esas cosas. Disfruta. Ya ve, Yola. No me hagas enojar, ¿eh? Ah, la neta, Yola, esas cosas, no sé quién anda festejando hoy al Día del Padre. La neta es que a mí sí me cuesta. Aquí traigo tu foto, jefe. Siempre te recuerdo. Me hiciste tanta falta. Tantos momentos que pudimos vivir tú y yo. ¿Por qué te fuiste por esos cigarros, Torito? Aquí estoy. ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús. Yo quiero ser tu padre. ¿Tú vas a ser mi padre? Así es. ¿En serio? Yo siempre he estado contigo. ¿Será? ¡Amigos! Se metió un grillo, ¿lo escuchaste? Soy el diablo. Uy, el diablo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién más es...? Esos grillos, ¿no? ¿Cómo ¿Quién más está traumado con qué agusticidad? No, es que es el mejor. Se rifa, ¿no? Sí, qué agusticidad. ¿Tú has ido a pueblitos? Pues me la vivo ahí, ¿no? Pero Sí, tú sí. de Yucatán no dicen que agusticidad. ¿Qué onda, Ok. Perel? Bueno, la D se siente. Sí, no, acá no es de... Así, yo no fui gente de pueblo. O Sí. sea, nunca conocí un pueblito. O sea, de gente que habla así. Ajá. Qué agusticidad, sí. No. Me lo imagino por él. Pero bueno, amigos, bienvenidos. Episodio número 10. Ya 16 episodios, mi querido Chuy, ¿eh? Qué barbaridad. Segunda temporada, 16 episodios. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿52? ¿55? 52, ¿no? ¿Cuántas semanas son del año? 52. 59. 52. Por eso digo. Llevamos una tercera parte del año haciendo videos, Chuy. Mira. 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 No nos hemos peleado. Ahora que empiecen las regalías. Como sin bandera. Voy a hacer mi tour sin Samo. Sin Samo, exacto. Que ya van a regresar. Ya regresaron. Ya pues regresaron. Es que ya no lo están ganando. Ya, sí, no, ya. Ni Samo por su lado, ni Camila. ¿no? ¿Cómo? Pero es el episodio 17. No, ¿es el episodio 17? Bueno, episodio 17. Ya no sé el día que son los episodios. 18, 19. Póngale usted el nombre al episodio. Póngale usted el número. Es más, mándenos un correo. No tenemos correo, pero mándelo. ¿A dónde? A quien usted quiera. A quien usted quiera. Como sabe Miguel Luis, ¿no? Oye, ¿Qué tal ese intro de Yole Cacanás? Pobre Cacanás. feliz Día del Padre a todos los que... ¡Feliz Día del Padre! Aquí todos. Nada más falta ser padre de Radki.
De veras, Rodki. Bueno, mándale un saludo a tu papito. ¿Cómo se llama tu papá, Rodki? Manuel, un saludo a don Manuel. Saludo a Liam, el hijo del Oye, producer. espérate. ¿Manuel López? Obrador. Obrador. Dijimos. Pero ya hablas ahí. Pero ya habla, ¿eh? Pero trae el mismo estilo. Oye, un saludo a Gama. ¿Cómo se llama tu papá? Omar. Un saludo a don Omar. ¿A Don Omar? A don Omar. Tenemos No le un importa Excel que ustedes sean... Ah, no, ese no, ¿eh? ¿Sí es don Omar ese? No. celebrando ¿Sí, no? aquí con... ¿O no? Dale, don. Eso sí, ¿no? ¿Tú cómo se llama tu papá, Chuy? Y me llamo igual que él, Jesús Antonio. ¿Jesús Herrera. Antonio? Los dos. Yo soy igualito. Jesús Antonio. Un saludo Herrera. a don Chuyo. Ajá. A don Chuyo. Y a mi abuelo, don Juan Bustamante. Ah, que es ¿todavía con el vive que tu abuelo? crecí. Sí, claro. ¿Cuántos años Sí, tiene sí. tu abuelo? Pues ya está grande. Ey. Yo creo como 80 y algo. Ah, bueno, no está tan grande, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero físicamente se ve chido. Bien. Mi abuelo, don Juan. Es que mi abuelo también ingeniero tiene de 86, una cosa, pero se ve entero ese señor. ¿Eh? La sonido. Tu verdad. abuelo. Sí, se ve más entero que varios. Pero bueno, yo no le puedo mandar saludos a mi papá porque yo no sé quién es. Eso, pero tengo otras figuras paternas. Mi jefe Arturo, mi tío Julián, varios hay que les mandamos un saludo, feliz Día del Padre. Pero Nuestras como tal, mamás, mi mamá. las jefas que se rifaron, a mi jefecita que es padre y madre. Pero sí quiero aprovechar este episodio. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ver, creo que ya hay páginas, no me van a dejar mentir, que creo que mandas tu fecha de nacimiento y tu tipo de sangre y no sé qué, y hacen como una búsqueda de creo que puedes encontrar ahí cierta rama. Vamos a buscar aquí, les vamos a dejar la referencia. Pero yo sí he estado tentado Que busquen a quién es buscar tu a, papá. a buscar a mi jefe. Si ustedes miren, yo por los rumbos de Villacuapa, por 1990, bueno, como por el 89, voy a poner, no es que estaría muy cañón poner aquí la foto de mi jefecita, ¿no? O sea, si la conoce y le dio sus besos, llámeme. Entre el 89, pero no sé. Y ella no me ha querido nunca decir. Pero imagínate que vengo Nunca le has siendo insistido así nieto como, de... Dime. De Carlos Slim, imagínate. Ay, papito. Ay. Mientras no sea del changoleón. ¿Quién sabe? Yo creo que Dios, fíjate que sí lo he orado y en algún momento, como decía aquí mi buen producer, nunca me hizo falta realmente... Bueno, sí me hizo falta, ahorita vamos a hablar de eso, pero siempre estuve rodeado por varias imágenes paternas. O sea, realmente no es que tuve como una ausencia de tal. Ya lo he contado en mi testimonio, yo me entero que mis papás en realidad son mis abuelos como a los 10 años. Entonces yo crecí 10 años realmente pensando que mi papá era mi abuelo y era mi papá, ¿no? Pero por curiosidad sí lo he pensado. O sea, en algún momento me gustaría ver qué rasgos físicos tenía, cómo es, Claro. si tengo otra familia, o sea, si tengo hermanos. Pero orándole algún día al Señor, sí, como que su respuesta fue, si no lo has visto es por algo. O sea, también tengo miedo de que pueda ser que sea un tipo que ni le interese. Creo que él ni supo. O sea, creo que él no supo que yo existo. Órale. Entonces, creo que ni siquiera fue una falta de amor ni una falta Oye, de compromiso. bueno. Creo que él no supo. Te voy a decir, si hubiera sabido. Pues no lo sé. ¿No? El hubiera no existe. No existe. No existe el hubiera. Porque Pero sí tienes existe. razón, o sea, un poco como Pablo cuando dice, le he pedido al Señor que me sane, que me quite este aguijón en la carne, pero el Señor su respuesta ha sido, bástate mi gracia. Entonces, hay veces que eso es una muy buena enseñanza, ¿no? Sí. Que hay veces que, porque seguramente de los que nos están viendo, yo creo que la gran mayoría no creció con su papá. Exactamente. O crecieron con estos papás ausentes. Así es. ¿No? Que antes, siento, no sé qué te parece a ti, Chuy, y que nos digan por ahí, creo que de los 80s a los 2000, como que se daba mucho que era una normalidad que el papá fuera ausente. O sea, ni siquiera, hoy en día nos damos más cuenta por toda la información que tenemos, que realmente nos afectaba que el papá fuera ausente. Pero en ese tiempo era como normal. O sea, era como tu papá trabaja, tú estás con tu mamá, y era como, chido, o sea, él trabaja, no está, o sea, no era como que, ay, mi papá ni nos ve. Entonces, sí hubo cosas en donde hacía falta, pero al final de cuentas no era como tan marcado como ahora, por toda la información que tenemos hoy en día. Ujú. Y que hoy los papás, creo yo, que tienen más
ahorita dinámica de involucrarse con sus hijos, ¿no? Jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, ayudar en casa. Antes era más como... Es que siento que se les exige más. O sea, por ejemplo, hay tanta información de que hasta en la misma escuela eres un papá ausente o tienes que ir o no sé qué. O sea, como que siento que hoy en día el chavito ya sabe desde temprana edad que tiene que exigirle a su papá tiempo de calidad. Y también nosotros como papás ya también tenemos más marcado que tienes que pasar ese tiempo de calidad. No sé, o sea, como que hay más información el día de hoy. Y algo muy importante es cómo afecta la falta del padre, de la imagen paterna en tu crecimiento. Yo no lo veía de esa manera, pero tú, bueno, en tu testimonio has contado que no es que haya faltado, pero pues sí, ¿no? Porque tú sí tuviste una imagen de quién era todo, pero también faltó muchísimo. Claro. O sea, es que afecta, bueno, muchísimo, de tal manera que a mi mamá una vez le dijeron que o yo me volvía de lo peor, igual, mujeriego, golpeador, o sea, o... Fíjate, bueno, no sé si hay controversia, pero en la iglesia le dijeron o con problemas de homosexualidad. Aconsejaron a mi mamá que tenía que tener una figura paterna, si no yo corría riesgo de eso. Y creo que es un común denominador, como el problema o la ausencia de la figura paterna o esta figura paterna disfuncional en el matrimonio, sí trae problemas a los hijos, ¿no? Porque el papá es no solamente sustento, porque vemos que las mamás echan para adelante y sacan adelante a sus hijos. En mi caso así fue, con la ayuda de mis abuelos, pero yo necesitaba esa figura paterna en la cual aprender, confiar, y en mi caso fue mi abuelo, ¿no? ¿Tu abuelito fue el que se rifó ahí? Sí. ¿Y si era chido? O sea, si era chido darte consejos y todo eso. Es que mis abuelos, ellos asistían a la iglesia metodista, Pero digo, si era un buen abuelo, o sea, la neta, sí me refiero a si era muy presente. Sí, yo me lo pasaba trabajando con él, se salía a jugar conmigo, se ponía a ver caricaturas conmigo, entonces oraba conmigo. O sea, sí. Yo siempre vi muy buen ejemplo en él, como honraba, respetaba, amaba a mi abuela. Sí, la verdad es que fue un padre presente mi abuelo conmigo. Pues, que yo te lo pregunto porque mi abuelo fue mi imagen paterna, pero realmente mi abuelo tenía varias bronquillas y la neta es que no fue un papá tampoco. O sea, era la imagen que yo conocía como papá, pero no fue un papá ni presente, ni aconsejándome, ni nada de ese estilo. O sea, realmente fue un padre ausente. Que bíblicamente, mi querido Chuy, ¿cómo afecta eso en la vida de un cristiano? O sea, tú, si hoy llegaras y a tu consejería llega un chavo de 18 años, ¿qué serían las primeras como detonantes que tú verías en la ausencia del padre? Pues la Biblia nos marca claramente que tanto papá y mamá están sujetos a Dios, así deben de estar sujetos a los padres, los hijos. Entonces, esa sujeción siempre Dios la permitió con el propósito de cuidar y guardar. Entonces, un hijo que no tiene esa figura paterna se siente vulnerable, ¿no? Crece vulnerable. Sí. Entonces, hay que cubrir cuando viene alguien así. ¿Sabes qué? Es que yo no tengo padre, es que no tengo quien me aconseje. Aunque te haces fuerte, son niños que crecieron vulnerables y que tienes que presentar las promesas de Dios para cubrir eso, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Como lo vimos en la introducción, Jesús siempre estuvo ahí, Jesús siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, es solamente cuando te presentan, así se presentó Dios a mi vida, como un padre. Eso es increíble, es decir, yo tengo a alguien, porque ¿cuál es la función de un padre? Cuidarte, educarte. Sustentar, educarte, amarte, protegerte, ¿no? Sí. Y eso es lo que Dios puede hacer con aquellos que no tienen papá, ¿no? Que, ojo, si bien sabemos que Jesús siempre va a estar, o sea, si bien sabemos que ya lo explícito e incluso implícito sabemos que va a estar. O sea, como creyentes hoy en día, o por lo menos yo hoy sé que siempre estuvo. Pero qué difícil es también, ¿no? O sea, no como papá por el hecho de que tú sepas, aún siendo un papá cristiano, ¿no? No te excuses en tengo un buen de trabajo, la iglesia, muchas veces
¿Cómo es este dicho? Que hoy entendemos el, Sí. el que... ¿Cómo es? No, el ¿Hijo que de es... pastor lo peor o qué? No. Hijo de pastor. De tal palo no pasa del corredor, ¿no? Algo así. No, el hecho de, por ejemplo, este dicho de el que es lumbrera de la calle pero oscuridad de su casa. Sí, candil de la calle y obscuridad de su casa. Incluso pasa mucho en la iglesia cristiana. O sea, tu papá lo ves en la iglesia y con los hermanos da los mejores consejos. Y es más, con el hijo del pastor es, ay, hijí, mira, vámonos, te llevo al cine y te llevo al parque y todo. Y contigo es así de jefe. Entonces, eso está chafa. Sí. Eso está chafa. O sea, como papá cristiano, tienes aún mayor responsabilidad, que es en los requisitos del obispado en Timoteo. Sí. También es Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Sí, que dice porque quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar ¿Cómo en va a la iglesia, no? gobernar? Ahora, también en el ministerio, ¿no? A los hijos les pasa, y hay que comenten los hijos de pastor, que tu papá pues se tiene que dividir, ¿no? Porque no es que sea el papá de todos, pero sí de alguna manera el pastor está cubriendo pues esa necesidad, ¿no? Y aconsejando y cuidando y orando y formando espiritualmente a la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, tú como hijo de pastor, debe ser difícil, ¿no? Como mi papá cuida de todos, ¿y cuándo va a cuidar de mí, no? Sí, y es gachísimo porque tú crees, y era una pregunta, qué bueno que tomaste eso, pero todo es responsabilidad de un papá. O sea, por ejemplo, de un papá pastor. Yo cuando veo a muchos hijos o sea, muchos hijos de pastor que andan ahí navegando duro por el mundo, yo sí he pensado muchas veces que el 80% de la responsabilidad es del papá. Bueno, en los casos que yo he visto, ¿no? No quiero generalizar como tal, pero sí he visto algunos muy marcados que el papá es pastor y iglesia grande y no sé qué, y su hijo en las drogas. Ujú. Entonces, eso está chafa, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo podemos ser luz ante tantas personas si no puedo ser la luz de mi misma casa, ¿no? Claro. Porque ausencia no significa nada más presencia, ¿no? Ujú. Exacto. Ah, mira, se estuvo Ni- chido. Y ni siquiera solamente lana, ¿no? O el apoyo. Pues eso está chafa. ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? Dice Efesios, capítulo 6, versículo 1. Efesios 6 es como el capítulo y la porción bíblica que nos muestra claramente el rol de la esposa, del esposo, de los hijos. Ajá. Y dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando dice, sujétense unos a otros, estad sujetos unos a otros bajo el temor del Señor, la base de la relación entre un padre y un hijo, un esposo con la esposa con el esposo, incluso los trabajadores, etcétera, tiene que ser el temor de Dios. Entonces, Justo. los papás no somos perfectos, ¿no? Pero lo que el Señor nos anima es, necesitas confiar en mí, estar sujeto a Dios. La sujeción funciona así, ¿no? Es como, digamos, está Dios cubriendo y tú eres un papá débil que no sabes cómo ser padre, ¿no? Uh-huh. Vas a fallar todo el tiempo. Pero si estás aquí, estás seguro que la cobertura de Dios es quien va a cuidar a tu familia. Sí, sí, sí. Tú puedes ser el mejor padre, pero si estás afuera, sí, totalmente. así te avientes 20 cursos de parenting, no vas a ser el mejor padre. Entonces, tienes que dejar que sea Dios el que cubra tus debilidades como padre. Ahora, seguramente te ha pasado, pero empiezas a ser papá, tienes hijos, y de lo primero que yo decía es, yo no voy a fallar como sí. fallaron conmigo, ¿no? Voy a estar ahí, voy a amar, voy a cuidar, voy a proveer. Y constantemente me encuentro en mis fuerzas fallando a mis hijas, ¿no? Tratando de ser el mejor padre, pero algo que he podido ver como Dios nos respalda y nos sustenta como padres, incluso yo con mi esposa, siendo esa figura paterna y cuidando de casa, es cuando ellas me ven vulnerable confiando en Dios.
Es decir, no tengo todas las respuestas, pero vamos a confiar en Dios. Sí. Es complicado, ¿no? Porque ¿cómo manejas un equilibrio? Tanto como padre común y corriente y como padre en Cristo. Porque lo primero que decías es, como papá, digamos, el primer consejo cristiano que puedes tener es teme a Dios, el temor de Dios. Y estamos conectados, Micho, porque yo hoy estudiando y no lo hemos preparado, veía el Salmo, ¿no? Y viendo sobre el Salmo 128 y viendo sobre el tema de los padres, estaba yo viendo un estudio que, fíjate, en el Salmo 128 empieza con bienaventurado todo el que teme al Señor, ¿no? Entonces, y el chiste era que en hebreo la palabra bienaventurado es como que doblemente feliz. Supremamente dichoso. Ajá, o sea, como doblemente, ¿no? Entonces era como que vas a ser súper feliz si temes al Señor, ¿no? Sí. Eso es lo que dice el Salmo 128. Entonces, lo que decías ahorita de temer al Señor como papá, si tú temes al Señor, vas a llevar una mejor educación con tus hijos, porque les vas a empezar a inculcar ese tipo de valores, ese tipo de frenos, que siempre hablamos aquí del firewall que tienes que tener con tus hijos. Sí. De toma, y me encantó, porque lo que decías ahorita lo complementa con Efesios, de no provoques ira en tus hijos, ¿no? O sea, tampoco se trata de obligarlos. Sí. Y yo tengo un caso durísimo, que acá yo, que mi querido Vic va a saber de quién hablo, pero yo conozco un señor que, por lo que yo he visto, bro, durante tantos años, ama a Dios. Ama a Dios. Es un señor que yo lo he visto servir en la iglesia, que lo he visto. Y durante mucho tiempo yo convivía con sus hijos, ¿no? Conviví con sus hijos en el grupo de jóvenes. Y tú, por el perfil del papá, imaginarías que sus hijos iban a servir al Señor o que se iban a dedicar a algo en ese rubro. Y hoy sus hijos están totalmente alejados, bro. Uno es ahí, tienen dos, o sea, sus carreras los alejaron, no quiero decir porque se van a saber quién es, pero sus carreras los alejaron, bro. Y platicando con uno de ellos hace poco me decía, después de muchos años que lo vi, me decía, es que realmente nosotros durante toda esa época fuimos obligados. O sea, me decía, es que realmente en mi casa no había la opción de que no quisieras ir a la iglesia. O sea, era una obligación. Ni siquiera, tú sabías que eso no se podía ni negociar. Entonces nunca generó un valor verdadero, o sea, nunca generó una convicción verdadera. Generó una obligación que en el momento que ellos tuvieran decisión propia, chispas. Sí. Entonces, también como papá, ¿cómo manejas ese equilibrio de, ok, te obligo a hacer lo que tienes que hacer o no? Y en algún estudio yo escuchaba, y esto sí no lo sé, y pónganlo ahí en los comentarios, aquí no me van a dejar mentir los dos, que en el proverbio en donde viene que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero cuando dice instruye, que la palabra creo que en hebreo era que es como el arco que está doblado. Uh-huh. Entonces no significa que instruyas bajo tus propias convicciones, sino que entiendas cómo es ese arco de tu hijo y lo guíes a través de eso. O sea, que encuentres el molde de cuál va a estar hecho. Dice, o sea, este pastor decía, tu hijo no es una olla de barro que tú como papá lo vas a ir moldeando. No, él ya tiene su forma, él ya tiene su esencia, él ya tiene sus dones, él ya tiene todo. Tú lo vas a ir moldeando conforme a la palabra de Dios, pero no conforme a lo que tú quieres que sea o como tú quieres que lleve a cabo en su vida la palabra del Señor. Que ahí también hay que dejar algo claro, que cada quien es responsable de responder a Dios, ¿no? Al Evangelio de Cristo. Conozco padres, ¿no? Por ejemplo, hay un pastor muy conocido, John Piper, que él pidió licencia para dejar la iglesia, ¿no? Porque tiene un hijo no solamente no creyente y alejado, sino abiertamente ateo y en contra de Dios, y entonces para su padre una afrenta, una vergüenza, ¿no? Okay. Y pero algo que dijeron el cuerpo pastoral es que, ¿sabes qué? Nosotros vimos cómo tú guiaste a tu hijo en amor bajo la palabra del Señor, y ahorita lo que está haciendo tu hijo no está bajo tu gobierno, o sea, no es tu responsabilidad, ya no está sujeto a ti. Así es que creemos que no fallaste como tal. Sin duda siempre vamos a decir, ay, pude haber hecho más, ¿no? Pero Dios no tiene nietos. ¿A qué voy con eso? Dios no tiene nietos. Sí. Dios solamente tiene hijos. Y no porque tus papás sean creyentes, aseguras que los hijos van a ser creyentes. Claro que hay una
una promesa, pero dentro de esa promesa, en mi caso, mi mamá estuvo orando por mí todo el tiempo y cuando me obligaba a ir a la iglesia, eso fue de bendición, pero yo tuve que doblar mis rodillas y reconocer al Señor, no fue algo que heredé. Que mucha gente se agarra del versículo de si tú en este momento confesarás, salvo tú y toda tu casa. Y es en ese momento en específico. No es una promesa para que si tú crees, ya van a ser todos. Es un texto súper sacado de contexto, que vemos que en toda la Biblia no siempre se nos muestra que la salvación es personal. Sí, siempre. Entonces, lo que sucede en Hechos, ¿por qué le dicen eso? Porque es algo que sucede inmediatamente. Uh-huh. Es algo que realmente sucedió y que Dios estaba anunciando que si esa persona en específico creía, toda su casa iba a creer con él. Entonces, y eso sucedió. Pero de pasta a pasta la Biblia, hablando de soteriología, o sea, hablando de la salvación es personal, ¿no? Que como papás a veces esa falta de comunicación, que yo creo que sería el segundo consejo como padres. Y ojo, no estamos hablando hoy de consejos de padres a padres. Yo creo que estamos hablando de consejos el día de hoy de hijos, de los que fuimos hijos, uh-huh, a los padres que hoy en día nos ven, lo que a mí me hubiera gustado como niño, ¿no? Digo, yo tengo hijos, pero creo que este capítulo se basa más en yo como hijo lastimado de un padre ausente, ¿qué quisiera o qué te puedo recomendar a ti que hagas con tus hijos para que tus hijos no sean un niño abandonado como yo y el Cacanas, ¿no? Entonces, el consejo que yo te diría es comunicación, pero comunicación de la efectiva, comunicación de la honesta, ¿no? Una vez platicando con mi esposa que peleábamos, sabes que no peleó con mi mujer, íbamos a terapia y escuché que había hecho un choro. Ahí, Fer, sabes que te amo, pero eres medio chorera. Entonces, pero él echó un chorito y yo regresando, porque escuché, ¿no? O sea, yo estaba escuchando a Fer y estaba escuchando a la terapeuta y la terapeuta le estaba diciendo lo que quería escuchar Fer porque Fer le echó una mentirilla, ¿no? Entonces yo salí de ahí y le dije, amor, si tú no eres honesta con la terapeuta, nada más estamos tirando el dinero a la basura. Porque no te va a funcionar porque te está diciendo lo que quieres escuchar. Y eso pasa muchas veces con los papás. Es que mi hijo no fuma mota. O sea, su cuarto huele a petate. Así es el aire acondicionado que tiene Mo. O sea, señora, su hija le quema las patas al diablo, ¿no? O mi hijo no ve porno. O sea, la factura sí me llegan los canales de Xvideos, pero esos son canales de YouTube. ¿No? O sea, tenemos que saber cómo son nuestros hijos y comunicarnos efectivamente. Hijo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Y más allá de luego llegar al regaño, ¿cómo solucionamos el problema? Claro. ¿No? O sea, repito, eso me hubiera funcionado a mí. O sea, mi mamá, que en realidad es mi abuela, ya lo he contado, omitía muchas cosas. O sea, mi mamá era la típica que me mandaba al cuarto, cierra la puerta, ya hiciste tu tarea. Mientras no andes en la calle, mientras no andes echando relajo, métete a tu cuarto y ve la tele. Y hoy en día la tele, y más hoy en día la tele, la tablet, todo lo que se puede relacionar con un aparato de estos, con el niño solo en su cuarto, mucho más de lo que puede hacer allá afuera. Sí. Entonces, papás, comunicación efectiva, ¿no? Y creo que eso, Chuy, ganarte la confianza de tus hijos en ese aspecto, te abre la puerta a que ellos respeten más tu coherencia como papá y les puedas dar un consejo a través de la palabra. ¿Te acuerdas? Estuvo de moda What Will Jesus Do? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Creo que esto aplica como papá, ¿no? Porque a veces no sabes qué hacer, ¿no? Y estás enojado y quiero disciplinar, pero si no estoy mostrando gracia. Y la otra vez estaba mi hija jugando un videojuego y dijo, ahí le pones cuac, cuac, ¿no? Y de repente gritó, pero no se la sabe muy bien, pero dijo, no mames. Pero no dijo... Sí. La S. Y de otra vez dijo, no mames. La S. Nada más lo dijo en singular, no mames. No mames. Y yo luego me paré y le dije, ey, no. Pero estaba con sus amigos, que también son de la iglesia. Y entonces yo no quería avergonzarla. ¡Ey, no digas eso! Porque eso también, no sé si te chocaba a ti que te avergonzaran, que te regañaran. Entonces yo me acerqué y le dije, ¡ey, apaga el micro! Y le dije, eso es una grosería, mi amor. Estoy seguro que no sabes qué significa, no sé dónde la escuchaste. Ni se dice así, se dice... no, pero sí fue... Y ya le dije a mi esposa y para mí fue como...
Dijo, no, ma, pero Sí, ¿de dónde? ¿cómo ves? Y mi esposo dijo, no, ma. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó esas No, pero sí fue como, wow, el mundo se los está comiendo y la ha de haber escuchado en, yo hasta traté, pues es que yo digo otras, pero ahí sí. Esa no es mía. ¿De dónde escuchó eso, no? Entonces, preguntarnos, ¿qué haría Jesús o cómo ha sido Padre Dios conmigo? Y creo que eso nos puede ayudar mucho. Decir, ok, mi hijo hizo esto. Necesito disciplinar, necesito amar, necesito cómo guiar a mi hijo. Pregúntate cómo ha sido Dios contigo. Sí. Pero a ver, ahorita tocando ese tema, Chuy, y que es una cosa de los límites que tenemos que aprender a poner como padres, ¿tú piensas meter a tus hijas, o bueno, creo que tus hijas ya van en homeschool, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido, lo puedo decir, digo que es una batalla ganada. Al principio mi esposa no quería. Y de hecho ahorita estábamos platicando eso mi esposa y yo porque entró en pandemia, entró a un preescolar, pues de una escuela pública, ahí en un pueblito cerquita de donde vivimos. Y y ya que llegó a presencial fue como, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, bueno, preescolar está bien. Pero la verdad es que incluso en preescolar yo he estado así de, ¿qué está haciendo mi hija ahí? Al menos mi perspectiva y mi llamado específicamente, creo que yo soy responsable de la educación de mis hijas, ¿no? Entonces, el tema no es que quiero que crezca en una burbuja, pero mi hija ya va a ser bombardeada y atacada estando incluso dentro de una burbuja, ¿ok? O sea, si partimos desde que el problema está en su carne, por más que yo la aísle, pero yo necesito invertir en ella porque el mundo tiene mucha oportunidad de invertir en ella y yo quiero estar ahí para invertir en las cosas que son importantes. Entonces decidimos que nuestras hijas estén en homeschool. Además que la chiquita, bueno, tiene un tema ahí de terapias más bien. Y bueno, sí, pero están en casa. Te preguntaba eso porque yo no, o sea, yo lo, como que sí lo analicé y incluso lo he analizado hace poco. Depende de cómo se ponga hoy en día el mundo, porque creo que quieren venir a bombardear a los niños duro con ciertos temas. O los están empezando ya a bombardear. Pero yo la neta sé como que sí dije, siempre he sido no partidario, por eso te preguntaba, de toda esta onda de pensar en que nada va a suceder o de cuidarnos. ¿A qué voy con eso? Como los jóvenes, y lo platicábamos hace poco, yo prefiero que tengamos gente preparada ante el conflicto que gente que no haya vivido nunca el conflicto. O sea, no sé si me explique en ese aspecto. Lo pensé mucho porque decía yo, bueno, sacas a los niños, los metes en un homeschool, y dije, bueno, y al final de cuentas, cuando se encuentren al conflicto real, no debemos de ser luz nosotros. O sea, yo decía, bueno, mejor los instruyo, los vas guiando, que se empiecen a rozar con ese tipo de gente para que al final de cuentas, quién sabe a través de cuántos de ellos, cuántas familias no conocemos, y yo me incluyo en una de ellas, que llegamos a los pies de Jesús porque el amiguito nos invitó a su clase dominical y de ahí jalaron los papás y de ahí hubo un campamento cristiano y de ahí jalaron todos. Entonces, creo que yo es más valioso hoy en día generar valor en los niños, en nuestros hijos, por ejemplo, para que se enfrenten a este tipo de situaciones, ¿no? Es que si analizamos, hablando de generar valor, más bien como la palabra de Dios en la vida y transformando los corazones de los creyentes, estas bases bíblicas, si hacemos un contraste de, por ejemplo, nuestros hijos, hoy en día, ¿cuánto reciben de este mundo y cuánto reciben de la palabra de Dios? Si hacemos un balance, ya perdimos. Aunque estés en homeschool, ¿eh? Sí. Aún en homeschool, aún en burbuja cristiana, ¿no? Estamos perdiendo, o sea,
son horas y horas en las que están expuestos por el mundo y bombardeados por el mundo. Y si haces un contraste... Ahora, dice mi pastor actualmente, el pastor Roberto, ahí en Calvary Centro, decía, hay 2 universidades en la vida. La universidad de la instrucción y la universidad de la corrección. Tú decides en cuál te vas a inscribir. Exacto. Porque dice la Escritura, el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces, algunos dicen, no, es que yo quiero probar y ya que probé lo malo, entonces ya supe. Entonces, es tu escuela de la corrección, ¿no? Sí. Prefiero. Entonces, está ahí ves que todo el mundo está caminando por ahí y se está yendo al hoyo. Entonces, yo quiero caminar para ver qué se siente. Pero la Biblia lo marca que eso no es sabio, ¿no? Tú ves el peligro y te apartas. Entonces, eso sería más estar en la universidad. Pero yo creo que ya estamos yendo más al peligro del pecado, ¿no? Me imagino que te refieres a eso. Pero imagínate, supongámoslo así, como un apocalipsis, Como un apocalipsis. Como un apocalipsis. Como un apocalipsis zombie. De este tipo de películas. Tú serías entonces del bando que haces un refugio y te resguardas y empiezas a buscar comida y a ver cuánto duras. O serías del bando que sale al mundo a atacar a encontrar una cura para la... ¿Cuál de los dos es el equilibrio perfecto? Porque hablo del pecado. O sea, obviamente si ves una horda de zombies que viene hacia ti, vas tú con un cuchillo, pues te echas a correr. Pero es que, o sea, de que van a salir contra los zombies van a salir. O sea, lo que yo voy es el crecimiento. ¿Pero vas a salir contra los zombies o los zombies vienen hacia ti? O sea, lo que yo no quiero es que aprendan a cazar zombies con los zombies, sino que aprendan a cazar zombies con los vivos de la mano de Dios y que salgan contra los zombies. ¿Sí me explico? Ajá. ¿Eso es donde está en la Biblia? Sí, no, entonces tenemos que aprender con los zombies. No, pero ¿sí me explico? Sí. O sea, que creo que es en el tema de la formación. Ellos van a salir. O sea, ellas van a salir. Y ellas, claro que conocen. Es más, no necesitan conocer el mundo allá afuera para saber lo que es el pecado. Sí, claro. Está dentro de ellas, ¿no? De su carne, es su naturaleza pecaminosa. Entonces, lo único que en el tema de formación, el sistema escolástico, el sistema escolarizado, todo este tema que incluso está permeando en las iglesias, O sea, este tema de grupo de niños, grupo de jóvenes, de tal edad, de matrimonios, de todo eso, y la familia separadota, todos separados en sus reuniones. ¿Por qué? Porque traemos el sistema escolarizado. Pregunta, ¿quién desarrolló el sistema escolarizado? Este mundo. De hecho, un grupo de ateos y una lesbiana. ¿Me explico? Morena. Qué paja. No, yo la neta no, de eso sí no me había puesto. Entonces, pero a lo que voy es la formación como tal. Yo ahí sí, hablando del Día del Padre, creo que si tú decides, por ejemplo, mi esposa me ha dicho, pero ¿cómo yo voy a enseñarles matemáticas, ciencias, historia, todo eso, ¿no? Y también como papá dices, pues es que yo no soy capaz para hacerlo. Pero yo creo que el día de hoy tenemos muchas herramientas. Tú tienes una bendición acá en no tengo 4. También. Pero aquí en tu iglesia tiene una escuela, ¿no? De educación cristiana. Sí, eso también está bien padre, ¿no? Imagínate, ya tienes, tu iglesia tiene un recurso para que tus hijos estudien de manera escolarizada, pero diferente a su ritmo. Y aparte esos niños que llevan educación cristiana, salen con eruditos. Con mucho, sí. Hay unas escuelas de AC que sí están locos, brother. O sea, los ponen así a estudiar, pero de todo. Brother, conozco unos niños allá en Toluca, bueno, ya están grandes, homeschool, en su casa. Llegan a hacer examen para la carrera en Tecnológico Monterrey, becados al 100%, o sea, pero brillantes. Y estuvieron con su mamá y su papá en su casa haciendo Accelerate. Fíjate que yo no defiendo un punto de vista porque realmente, te digo, hasta el día de hoy he dudado. Uh-huh. Mi respuesta al día de hoy, bueno, también tengo otros temas con la madre de los niños y todo, pero hasta el día de hoy yo digo, creo que es sano para ellos que se desarrollen e ir inculcando valores. Que ahí te va la siguiente pregunta, porque también va de la mano. A ver. ¿Nosotros podemos cambiar el destino de nuestros hijos?
nosotros podemos... O No, sea, ¿tú como papá vas a cambiar el destino de Lía o de Krista? ¿Podrías no, cambiar su destino? No, pero influir en él, sí. O sea, ellas... Es que es el tema Ah, ya dudaste, carnal. Esa no te la sabías, no la veías venir. Córtale y pegamos, ¿ok? No, pues es que, o sea, yo no puedo. Ellas tienen que decidir y al final... Pero es que también podemos decir, ¿tú puedes hacer algo para cambiar tu destino? ¿Yo? No. No, yo sí estoy 100% seguro que yo no puedo hacer nada para cambiar mi O sea, ya destino. está escrito y ya. Ya está escrito, sí. O sea, mi libre albedrío depende de ciertas decisiones que voy a tomar. Pues ahí está. Hacia qué camino va a hacer que llegue a Y ese digamos destino. que fuiste responsable de responder a Cristo Sí, claro. y claro, escogiste el camino de la salvación por la fe en Jesús, pero cuando vas a la Escritura te das cuenta que Él dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí primero. Ajá. ¿Sí me explico? Creo que solo Dios es el que escribe el destino y el que salva, pero es el hombre el que se arrepiente. Entonces, yo puedo influir en, Pero como en las decisiones de mis hijas, ¿no? ¿Tú Yo crees creo. que tú puedes influir en las En decisiones? las decisiones, de tus hijas? claro. O sea, yo puedo como padre... Dice que la Escritura que los hijos son como flechas en las manos de un valiente. Mi responsabilidad es lanzar esa flecha lo mejor posible. Al final, ellas van a tomar una decisión. Pero yo creo que yo puedo influir. Pero en bajo esa analogía, ¿tú crees que tú seas el que tiene que lanzar la flecha? O más bien nada más darle dirección a la flecha. Sí, pero al final soy yo el que no estoy tirando así para arriba, ¿no? ¿Me explico? Es esto. Tengo ¿Pero que tú crees? O sea, no apuntar. es una duda, ¿eh? Yo lo digo porque al final de cuentas, yo creo que este tema de generar comunicación y generar ese valor en los niños, al final de cuentas es, yo te guío hacia Dios, que conozcas a Dios, que sepas cómo es Él, que sepas qué Él quiere para ti, o sea, hablando de la salvación, y tú decides. Pero ya en tema de formación, o sea, en el tema de tú qué vas a hacer, ahí es donde te hablaba de esta onda de que decía de tú en Proverbios, de instruye al niño en su camino, es ver cuál es tu camino. O sea, identificar yo como papá cuál va a ser tu camino, para qué fuiste hecho, cuáles son tus virtudes, y de ahí a guiarte que tú desarrolles a través de esas virtudes. O sea, yo sí siento que no sirve generalizar un homeschool, no sirve generalizar una escuelita dominical, o sea, y en la vida en general, no sirve generalizar. O sea, tú tienes, peleaba yo hace poco, bueno, no peleaba, pero discutía ahí con su mamá, que me decía, es que los niños no pueden ver ciertos videojuegos, ¿no? Mi hijo, el chiquito, y cuando fue pandemia, compramos un Switch, porque no teníamos nada que hacer en la pandemia, ¿no? Compramos un Switch, compramos el Mario Party, creo, y ya estábamos jugando. Bro, los primeros 3 meses se desesperaba de que no sabía picarle a los botones. Hoy es un crack. Y no es un crack porque tú lo veas que se la pasa 16 horas jugando. Es un crack porque yo le vi la habilidad, porque su hermano juega lo mismo que él juega y no es tan bueno como él. Entonces, de repente yo platicaba con mi esposa y le decía, oye, amor, creo que él va a hacer algo con el tema de la tecnología. Le gusta, le llama la atención. Mi hija, la más grande, es una crack para dibujar, pero crack para dibujar. Entonces yo le dije, vamos a guiarla por ese camino. O sea, identificar por dónde que su propósito sea exaltar a Dios con ese tipo de dones. O sea, que ellos identificar y a través de eso, o sea, a través de eso tú vas a evangelizar, ¿no? O a través de eso tú vas a hablar de la palabra de Dios. Primero su salvación y lo que ya hablamos, pero a través de eso tú lo vas a hacer. Siento que esa es nuestra labor como padres. Identificar qué les puso el Señor en su corazón, guiarlos hacia eso, obvio, haciendo que todo sea para el Señor. Y de ahí ellos ya van a partir a tomar sus decisiones si es homeschool, si no es homeschool. Porque al final del día, imagínate que hay alguien que lo metes en homeschool toda su vida. Es que no garantiza. A lo que voy es que, o sea, estoy de acuerdo que homeschool no garantiza la salvación de tus hijos. No. Pero, por ejemplo, tenemos un contraste. En la Biblia tenemos el ejemplo de Samuel y los hijos de Elí. Entonces, si vemos el proceder de los padres de Samuel, fue entregar a mi hijo al Señor. Un testimonio de entrega y de confianza en el Señor. Y a Elí, ¿no? A sus hijos, los vatos en fornicación.
Sí. ¿no? O sea, en el sacerdocio y en fornicación. Y el Señor va a exhortar a Elí por cuanto nunca les estorbó. Entonces, es cuestión de prioridades. O sea, en el tema de la formación, claro, a qué se van a dedicar, qué van a estudiar, poder desarrollar las habilidades que vemos en nuestros hijos, pero creo yo que debe estar como prioridad la eternidad de ellos. Claro. Entonces, mi hija puede ser muy exitosa en lo que hace, puede tener la mejor carrera y estar apartada del Señor, ¿no? Entonces, creo yo que ahí yo como papá pues tendría una gran tristeza y dolor y me siento fracasado si de repente mis hijos... Ahora, sé que una vez más cada quien toma una decisión, Dios no tiene nietos, solamente hijos y cada quien es responsable de su decisión, pero como papá yo no quiero ser un Elí. Sí. Quiero ser No, pues más nadie, bien, yo creo que nadie, ¿no? Quiero ser más como los papás de Samuel, que aquí está mi hijo, Señor, aquí está, apartado para ti, ¿no? Entonces, hay varios papás que tienen ya hijos de 16 que dicen, ahí está mi hijo, llévatelo, ya estaba apartado. Porque también cuando están chiquitos los vemos bien bonitos, pero ya baquetones de 18, que eso pasa por no instruirlos desde chiquitos. Luego ahí los tiene usted en su casa, comiendo, así es, bebiendo. Y algo, yo quiero tocar un punto porque muchos están así escuchando el episodio. Pues sí, esos son los que tienen papás, ¿no? Pero yo, ¿qué hago, no? Hay un texto que a mí me habló mucho y fue también como un ancla en mi vida. Dice el Salmo 68, por ejemplo, desde el versículo 3. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, ¿no? Y eso está increíble porque a lo mejor tú no tuviste papá, ¿no? Nosotros, ¿no? Crecimos sin esa figura paterna que tuviera temor de Dios. Y Cacanás. El Cacanás. Parece una rata aplastada. Pero que sepan que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y yo te puedo decir, el esposo de mi hermana, la más grande, que también es pastor, él alguna vez nos dijo con este versículo: yo he visto todo lo que han pasado, conozco muchas cosas, he caminado con ustedes y siempre he visto esa gracia especial de Dios cuidando de ustedes. Él decía, yo tengo a mi papá, tiene un buen sueldo, tiene apoyo, carro a todos, terrenos, todos, ayudando a sus hijos. Y ustedes que no lo tuvieron, puedo ver cómo Dios ha tenido cuidado de ustedes y tiene una gracia especial para aquellos que están huérfanos, para aquellas mujeres que están viudas. ¿Me explico? Entonces, es una buena manera de celebrar el Día del Padre, ¿no? Confiando y descansando en que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Fíjate que ahorita que dices eso es duro porque yo en mucho tiempo me pregunté, ¿no? Y creo que te cuestionas y habrá muchos como yo el día de hoy que te cuestionas, ¿por qué no tuve un papá? ¿No? O sea, yo me acuerdo que de chiquito mi sueño máximo es que mi papá, o sea, tener un papá que tuviera una camioneta y pasara por nosotros al equipo de fútbol. ¿No soñabas que pasaba por ti a la escuela? Ajá, o sea, que pasara por ti a la escuela, que te subieras a la camioneta y que te dijera, ¿cómo te fue, hijo, en el fútbol? O sea, cosas así. Y mucho tiempo me lo cuestioné. ¿Por qué no tuve un papá? ¿Por qué no tuve esa imagen? Hoy lo veo, ¿no? Y hoy me doy cuenta el por qué. O sea, Dios siempre tuvo cuidado de mí, pero independientemente de que tuviera cuidado de mí, me estaba preparando por otra cosa, ¿no? Y hoy que tengo a mis hijos, y deja tú de mis hijos, a las hijas de Fer que llegan a mi vida, o sea, hoy puedo decir, Señor, ¿cómo me preparaste para ellas? O sea, para ellas, neta, hoy lo puedo ver, y que tenemos más o menos ellas y yo la misma historia, ¿no? O sea, que lo puedo ver en ellas y decir, no manches, Señor, o sea, gracias, porque lo que yo viví atrás fue para que ellas pudieran tener algo. Entonces, el consejo que les puedo dar el día de hoy es a esa gente que si no lo tienes, pregúntate para qué te está preparando Dios, ¿no? O sea, para qué te está formando, qué parte de tu carácter quiere trabajar
Es difícil, no te puedo decir que es fácil. Yo sufrí muchísimo en ese aspecto, violencia, lo hemos contado tú y yo. Pero realmente cuando Dios te trabaja en algo y ves el resultado, o sea, estas respuestas que sí puedes ver, Sí. las saboreas y las disfrutas tanto. Dios te capacita, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Mi hija una vez, siempre que voy a salir, como que trae ahorita, no te vayas, papi, no te vayas, y no sé qué, y le entra un pavor, ¿no? Y yo alguna vez le dije, hija, es que es cuando yo voy, porque me fui de misiones bastante tiempo, y cuando regresé, ella lloró cuando me vio, se estaba llorando. Entonces, cuando salgo a servir, ella dice, no vaya a ser de esas salidas que tarda un montón, ¿no? Entonces, no, y le da y empieza a llorar, y le digo, amor, yo jamás te voy a dejar, jamás. Porque yo sé que se siente eso, ¿no? Sí. Un hijo que he abandonado. Y le digo, yo te amo, ¿no? Y siempre en mi corazón está él. Yo sé lo que se siente eso. Entonces ahora que tú recibes a tus hijos, ¿no? Tienes la oportunidad de ser. Yo sé lo que se siente, yo sé lo que están pasando ellas y yo puedo cambiar las cosas. Y esto también va para los papás que no han hecho bien las cosas. Que sepan que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pueden ser buenos padres a partir de hoy. Siempre hay tiempo. Deciden confiar en el Señor. O sea, que regrese un papá y decir, perdóname, ¿no? Perdóname. Y es difícil, ¿no? Es difícil. Yo lo estoy viendo ahora con mi papá, ¿no? Que está buscando de Dios, pero la relación conmigo es buena, con mi hermana, la más chica, no tanto, ¿no? Porque ella como que se cubre y dice, ya no quiero que me lastimes, ¿no? Ajá. Ya no quiero, ¿no? O Sí. sea, ya, no veo que haya un cambio y ella se cubre y yo no la juzgo y la amo y creo que lo que ha dicho es sabio y la manera que ella ve las cosas, pero yo he decidido por el momento y hasta ahorita arriesgarme y a decir, ok, y mi papá, yo quiero recuperar muchas cosas, ¿no? Y sé que Dios nos va a permitir recuperar algunas otras, pero de lo que perdí, si me acuerdo de algo, es de que Dios ha estado ahí, ¿no? Sí, y eso que dices es bien chido porque yo en esas preguntas que me dices, ¿por qué no tuve un papá? Y en alguna vez que estuve orando así, que estaba de rodillas, devastado, no me acuerdo que me había pasado alguna tontera de adolescente, me decía en mi oración, me decía, pues si tuviste varios, ahí está tu abuelo, tuviste a tu tío, me tienes a mí, estuvo tu hermano, o sea, me dijo, tuviste varios. Y hoy en día sí puedo ver varias imágenes así, y como papá se vale siempre humillarnos, ¿no? A veces como papá crees que tienes que tener la autoridad y no puedes llorar y no puedes hacer y se vale, papá, si en este momento tú tienes a tu hijo, si te has equivocado, porque a veces cuando nos equivocamos como autoridad es difícil acercarnos al hijo, ¿no? De decir yo me equivoqué, porque a veces crees que como esta imagen no te puedes equivocar. Acércate a equivocarte, aunque se burlen. A mí me pasó hace poquito con el mendigo Tayo, no sé qué, me iba de viaje. Y entonces escucho que alguien está llorando, ¿no? Y abro las cámaras de la casa y veo que Luquita, el chiquito, está llorando. Y me acerco, papi, ¿qué pasó? Y no me quería decir. Y le digo al otro, ¿no? ¿Qué le hiciste? La típica, ¿qué le hiciste? ¿Por qué está llorando? Yo no le hice nada. ¿Por qué está llorando? Que no sé qué. Y voy con el local y digo, ¿qué tienes, papi? Me dice, es que no quiero que te vayas, te voy a extrañar. Y me abraza. Entonces, la neta, me quebranté y me puse a llorar. Y el Tiago, papá está llorando. Y yo así de, chale, brother. Le digo, tú es que le digo, y ahí le expliqué, le dije, también papá llora. O sea, también papá de repente se sale. Le dije, pero esto es de felicidad porque me da mucho gusto estar con ustedes y los amo, chalala. Pero el Tiago cortó mi momento romántico. Y siempre hay tiempo, porque no sé si has visto este clip y véanlo, y me llamó mucho la atención, de Franco Escamilla. No sé si has escuchado la historia de Franco con su papá. Véanlo, yo creo que ya súper famoso, ya se lo saben. Pero qué historia tan chida, ¿no? De decir, siempre hay tiempo que aunque odié a mi papá mucho tiempo, aunque no lo quise, siempre puede haber un momento en donde esta restauración, y a veces es muy tarde, ¿no? Sí. A veces llega, y cuando llega,
disfrutas muy poco porque estuviste tanto tiempo pensando en levantar el teléfono y en el momento en que lo levantaste ya tal vez no hay nadie que te conteste del otro lado, ¿no? Entonces, cerraríamos yo creo que con... Yo tengo un reto. Hacer ese reto. Eso está padre. Llámenle a su papá de Chuy. No, márquenle. O sea, bueno. Que lo anden yendo a buscar. Que lo anden yendo a buscar. Así. Me quiero ganar el giveaway. El giveaway. Si pueden, si está en su corazón, porque también luego hay relaciones que son muy difíciles de restaurar, ¿no? O sea, también... O que a veces levantar el teléfono puede causar mucho más conflicto que bendición. Pero yo creo que pues si está en tu corazón, si crees que es la manera más adecuada, échale una llamada a tu papá, ¿no? Sí, a lo mejor... Es que... Creo que no... Creo que todos podríamos levantar el teléfono y decir, te amo. Mira, alguna vez, bro, esto me quebró. Y justo acaba de llegar hoy. Yo siempre crecí con, mi papá no estuvo conmigo, ¿no? Y siempre como, pero Dios ha sido bueno y así, va. Y entonces, una vez llegó un hermano de la iglesia y me dice, oye, Dios me dijo que te dijera esto. Tú estás enfocado en todo el tiempo que tu papá no estuvo contigo y te ha faltado. ¿Pero alguna vez le has dado gracias por el tiempo que sí estuvo? Al menos yo. O sea, yo nací y él no me tiró a la basura. Como a mí. Eso estuvo bueno. ¿Por qué me señala, Chuy? No. Pero en mi caso, o sea, hasta los 4 años, él estuvo conmigo. Y dice mi mamá, él fue un muy buen padre contigo, ¿no? Él se desveló, él estuvo contigo las noches, él cambió mis pañales, él me dio de comer. Y me di cuenta que nunca le había dado gracias a mi papá por esos 4 años. Y una vez yo le hablé y le dije, papá, quiero darte gracias porque al menos sé que durante 4 años tú fuiste un buen padre conmigo. Y eso lo quebró, ¿no? Sí. Y no lo dije para quebrarlo, sino porque yo sinceramente, Dios me dijo, tienes que estar agradecido por ese tiempo. En tu caso no fue así, Sí. ¿no? Y también creo que tenemos que estar agradecidos y a lo mejor tu vida ha sido difícil, pero creo que es un buen reto. A ver qué pasa, ¿no? Levanta el teléfono y perdona, pide perdón. Papás a hijos o hijos a papás que levanten el teléfono y perdóname, ¿no? Sí. Perdóname o papá, te amo, gracias. Y si tienes que perdonar también. O sea, porque también luego es más difícil perdonar, ¿no? Que si mi papá me hizo, que si mi papá violencia, Es muy difícil a veces perdonar, pero si hoy quieres llevar tu vida a Cristo, si quieres llevar tu vida como lo dice la Biblia, si quieres cambiar, si realmente lo quieres hacer de corazón, pues te toca hacerlo, ¿no? Uh-huh. Te toca hacerlo como Dios nos perdona a nosotros, como es difícil aceptar, ¿no? Es difícil aceptar o verte derrotado, ¿no? Porque ¿por qué yo tendría que hacer eso? Pero tampoco Dios tendría que haber hecho nada con nosotros. No tendría que haber mandado a su hijo. Él no tenía que haber sufrido por lo que hicimos tú y yo. Uh-huh. Y ahí está. Entonces, pues cerramos duro. Háblenle a su papá. Oye, fue ya ni cabe meter que tu pastor porque estuvo muy Que tu papá. No, eso ya que tu está. papá se fue por cigarros Y ya no regresó. No. Oye, que tu papá tiene 3 familias. oye, pero estuvo ya para pasar al tiempo chistoso y cerrar con un poco de risas. ¿Sí dijiste eso de por qué no han abierto la segunda caja del Oxxo? Sí. ¿Sí? Sí, la neta, sí. Es que eso fue del Cacanás. Eso fue del Cacanás. O sea, su papá está haciendo ahí fila. No abren la segunda. Puede ser que siga. O un Electra en sábado a las 3 de la tarde. Sí está ruda esa cola, ¿eh? Bueno, esa fila. Qué rigacón, ¿eh? Qué rica. Qué rica. cola. Con eso nos despedimos, amigos. Es difícil, el tema del Día del Padre es difícil, pero tenemos un padre que nos ama, ¿no? Sí. Eres un padre. Había una canción así, ¿no? Hay una canción de niños que dice, papá, hoy amanecí, ¿no? Con muchas ganas. ¿Nunca la Esa de escuchaste? quién era de Cristian Castro. ¿No? Y decirte, mi papá, que tu amor me ha envuelto, que me siento muy contento de llamarte mi papá.
Es una Es que canción. es que el Chuy es muy bohemio, ¿no? Esa se me hace quién la A ti escribió. que me Ya diste está tu... promocionando. Sí. A ti que me diste tu vida. Ah, no, ese es de los No, mamás. ese es de la No, mamá. Chuy, ¿sabes cuál está chida? La de Plática de padre. viejo, La de el mi padre que querido. siempre soñaba ver sábado. Ah, sí, esa está Ah, sí, buenísima. esa es la típica. Estás conmigo desde antes ¿Sabes también de cuál? verme nacer. ¿Sabes Sí, con la cuál voz. es? Estás conmigo. Levanta tus coronas. Ah, no. no, pero ese es de Abel Zavala, ¿no? Oye, ¿qué le pasó a Abel Zavala? ¿Se acabó, Digo, ahí sigue. ¿No sabes? ¿No? No, creo que ahorita ya ¿No sabes lo que le pasó? No, ¿qué? Oye, tampoco. El chismoso, ¿no? Sí. ¿Está en buró? ¿Está en buró de crédito? No, pero la neta se rifaba Abel Zavala. Sí. Y ese es el de los hits. Yo pensé duro, que ibas a decir esa de Prince Royce de Invisible. Es que el Chuy se entiende. Yo pensé que ibas a decir una de Matute. Oye, Prince Royce es bachata. Pues sí, pero no, yo la Pero neta. no saca sencillo, saca puro deep track. Eso es de Sí. canción 9. Deep track, no que había escuchado ese concepto. Sí, es que si te pasas de lanza, ¿eh? Le No. dabas la vuelta B al cassette. ¿Quieren llorar? ¿Quieres llorar? Escucha esa de Prince Royce Invisible. Está buena, está buena. A ver. Que hay muy buenas rolas para Sí, papás, ¿no? O sea, sí. de... Había también una de Camilo... No, ¿cómo era? El papá de Enrique Iglesias, ¿cómo se llama? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Sí. Pero había una, ¿no? Nada, no me acuerdo. No sé. Pónganos sus canciones para su papá. Los amamos. ¿Me están jalando? Los amamos, los queremos. Síganos en nuestras redes sociales. Deposítenos $1,500. Oye, ¿cómo va eso del giveaway? Ya vamos a subir. No es que esto ya habrá pasado cuando ya habramos subido las bases del giveaway. De hecho, ahorita la gente debe de estar concursando para el giveaway. Que Muy ya bien. vamos a... O quién sabe. Sí, ya vamos a subir las bases del giveaway. Para que tú seas uno de nuestros invitados aquí. Aquí puedes estar. Aquí puedes estar tú. Vamos a hacerlo para el primer ¿Ya aniversario. viste que subieron varios subieron Ya sus subieron edits? sus fotos. Tenemos varios invitados ya confirmados. Mira, nos ha confirmado desde Puerto Rico David Martínez Trejo para el primer aniversario de Huesos Secos, que ya se viene en agosto. ¿Sí sabías eso? No, es que tu contrato llegó después, ¿eh? ¿Quién es David? David Martínez Trejo es como tu hijo. Es como tu doble. Sí, o como la mitad. ¿Quién es? El Davo. ¡Ah! El Davo. El Chris ya nos confirmó. Tenemos confirmado aquí el producer. Tenemos confirmado a Gama. Sí, ya me ¿Quién acordé, fueron ya de me los acordé, primeros? Tenemos confirmado. Hay que invitar a Omar Martínez. Hay que invitar a varias gente que ha estado con nosotros. Ya confirmó Marcos Witt. Ya viste que nos dice que somos la cotorriza cristiana. Somos la cotorriza cristiana. Es que si te pareces lobo, ya lo hemos dicho varias veces. Sí. Ojalá Pero yo sí algún tengo día. pelo. Sin injerto. Sigue vigente la rifa de la playera. Ya. Eso lo vamos a subir ahorita a nuestras historias Oye, porque pero ya... nos estuvo diciendo Gama que era mandarle un mensaje a Gama. Sí se lo mandaron. Sí, pero le están mandando fotos. ¿Y Ah, qué fotos? no. No es cierto. Y lo peor es que fuiste tú. Y lo peor es que se los guardó. Tiene un disco duro ahí. Ya te tienen un cuadrito ahí hecho. Amigos, los amamos, los queremos. Gracias por seguirnos. Estamos haciendo una linda comunidad gracias a ustedes. Vamos con buenos números, mi querido Chuy, ¿eh? Sí. Pero todos esos números son para quién. Para nosotros. ¿Para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, es cristiano, ¿verdad? Para la gloria del Dios. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, ayúdenos a ahí invitar amiguitos, monetizar y todo eso. Sí. No, compartan. Que nos ayuden a compartir. Compartan. Y esto es un buen compartir para el reto. Tú sabes de alguien que necesita hablarle a su papá, perdonar a su papá. Ay, yo pensé que tú necesitas un papá. Necesitas un papá. Comunícate con Chuy. Tú necesitas un papá para tu bendición. Nuestro querido producer está soltero. Así que mándenos a Alejandro. ¿Cómo estás ahí? Jano Radke en Instagram. Vamos a hacer pronto un capítulo de Enamorándonos Cristiano también. Espérenlo. Los amamos, los queremos. Dios los bendiga. Felicidad del Padre. ¿Dónde estás, Padre, papá? Dios, Dios, Dios. ¿Dónde estás, papá? Papá, ¿dónde están los juguetes? Muy bueno, muy bueno.